Bueno, ya volvimos. No me di cuenta del tiempo, es más, ni sé cómo se fue el tiempo. Se fue rápido, creo que ya me he acostumbrado a estar acá, así que se me va el tiempo. Es más, creo que parece que estuvimos más de lo que normalmente estamos. Bueno. Indicaciones, contraindicaciones. Efecto adverso. Niños menores. Bien, entonces seguiremos, ¿ya? Entonces, hasta aquí, como decía, son las drogas antiinflamatorias, no esteroideas. Ya hemos visto todos los grupos químicos, pero no le he puesto todas las drogas, solamente les he puesto los más usados o los que todavía se están usando de alguna manera. Eso es claro porque si ustedes ven en un libro de farmacología, van a ver que a veces en un grupo hay una montonera de estas drogas, pero muchos ya han entrado en desuso, ya no los encuentran ni en la farmacia, solamente son literatura, ¿ya? Entonces, por eso ya no los he puesto. Sin embargo, si ven el grupo al que pertenece, tranquilamente se pueden ubicar en lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Así que no había mucho problema. A veces, en farmacología, algunas drogas por temporadas se pierden y vuelven a aparecer, ¿ya? Entonces, por eso también es bueno mantenerlas guardadas. Bien, entonces, hasta ahí terminaríamos con antiinflamatorios no esteroideos. Esta pizarra, por si acaso, no había estado en el Classroom. Ya un compañero de ustedes me hizo notar eso. Así que hoy día lo traté de meter al Classroom, pero como solamente me permite hasta 20 publicaciones, lo he puesto en otro que dice pizarra, otro o otra creo. ¿Ya? Entonces, ahí está esta pizarra. No está junto con los demás. ¿Ya? Eso por si acaso, porque si la buscan para estudiar, entonces ya saben que está en ese otro lugar. ¿Ya? Bien, vamos a ver otro tema que es farmacología del aparato digestivo. Bien, mientras va cargando, vamos a empezar con los antieméticos. Ya los antieméticos son drogas que se usan para los vómitos. Ya la palabra emesis significa vómito. ¿Ya? Entonces, antiemético significa antivómito, ¿no? Entonces, los antieméticos son los que usamos para evitar las náuseas y los vómitos. ¿Ya? Ahora, un poquito para entender cómo funcionan ellos, sucede que el vómito es un mecanismo de defensa que nosotros tenemos cuando algo está agrediendo a nuestro estómago, ¿ya? Entonces, tenemos dos vías que activan el vómito. Uno, la vía periférica y otra, la vía central. La vía periférica está determinada por un nervio, que es el nervio vago, o el nervio neumogástrico, se llama, que controla a las vísceras. ¿Ya? Y la acción central es cuando viene directamente del centro gatillo del vómito, que es un centro que queda en el sistema nervioso central, ya a la altura más o menos del bulbo raquídeo, ¿ya?
Entonces, si yo quiero cortar un vómito, puedo hacerlo bloqueando la acción periférica o la acción central, ¿ya? Entonces, si uso una droga que tiene acción periférica, me bloquearía al nervio vago o también puede ser prokinético. Prokinético significa que hace que el intestino y el estómago se muevan más rápido. Y por lo tanto, si se mueve más rápido, se vacían y eso significa que se vacían tan rápido que ya no hay nada que vomitar. O sea, si te dan ganas de vomitar, no vas a vomitar nada porque tu estómago está vacío, ¿ya? Entonces, así son los prokinéticos. Y los que bloquean el nervio vago simplemente paralizan el estómago para que así no vomite, ¿ya? Ahora, los que actúan a nivel central actúan sobre el centro de gatillo de vómito que les mencionaba, bloqueándolo, de tal manera que no voy a vomitar porque está bloqueado desde la parte central, desde el propio sistema nervioso. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si una droga es depresora de una parte del sistema nervioso, también puede ser depresora de otras porciones del sistema nervioso. Entonces, generalmente los que tienen acción central también pueden producir depresión del sistema nervioso y eso se suele manifestar con somnolencia, ¿ya? Entonces, eso siempre hay que tener en cuenta porque cuando vean eso va a haber una precaución que vamos a ver más adelante, que es la de evitar conducir movilidades y manejar maquinaria peligrosa, ya que si una persona está con somnolienta o tiene movimientos torpes o reflejos lentos, no puede conducir movilidades porque se puede chocar, ni manejar maquinaria peligrosa porque puede terminar perdiendo una mano, una pierna o lastimando a alguien. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, generalmente los de acción central también son más eficaces que los de acción periférica. Bien, vamos a ir viendo cada grupo y de ahí vamos a ir hablando cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, empezaremos. Bueno, por si acaso todos sirven para las náuseas y los vómitos, ¿ya? Solamente van a ver que algunos tienen algún otro efecto, pero todos sirven para lo mismo. Eso está claro porque, por ejemplo, aquí, como ven, no le he puesto indicaciones, ¿ya? Porque las indicaciones en sí son las mismas para todos, entonces no hay para qué estar repitiendo, ¿ya? Bien, entonces, vamos a empezar con los antagonistas selectivos de los receptores 5-HT3, ¿ya? Estos son receptores, ¿ya? A nivel de células del sistema nervioso, que justamente son los que controlarían este efecto, ¿ya? Entonces, si bloqueo, cortaría los vómitos, ¿ya? De este grupo tenemos al ondansetrón, principalmente, ¿ya? También hay más, como el palonocetrón, ramocetrón, gravicetrón y dolacetrón, pero el más usado es ondansetrón. Ahora, son muy buenos antieméticos, te cortan el vómito, pero hay mejores. Por ejemplo, la metoclopramida, que lo vamos a hacer más ratito, es mucho mejor antiemético que este. Ya, por lo tanto, hay mejores opciones. Lo segundo es que estas drogas son muy caras. Una metoclopramida, por ejemplo, que como decía, es mejor que este incluso, una ampolla suele costar 2 pesos, 3 pesos, ¿ya? En cambio, un ondansetrón, lo más barato que pueden encontrar, y eso dependiendo de la temporada, es 40 bolivianos. A veces llegan a costar 80 o 100, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a preferir? ¿Una droga más eficaz y barata o una droga cara menos eficaz? Entonces, obviamente, la barata y que es más eficaz. Vamos a preferir la metoclopramida. Pero ¿cuál es la ventaja entonces de este producto? Ya, estos tienen la ventaja que tienen muy buen efecto en los vómitos producidos por la quimioterapia y ese es su principal uso. Ya, pacientes, cuando están recibiendo tratamiento del cáncer, la famosa quimioterapia, uno de los efectos adversos de los quimioterápicos es justamente el hecho de que producen muchas náuseas y vómitos, y a veces vómitos tan intensos que el paciente no para de vomitar y se puede terminar lastimando el esófago, ¿ya? Entonces, si damos metoclopramida, necesito darle bastantes dosis y eso puede
tener otros efectos preocupantes. Entonces, no funciona muy bien con este tipo de pacientes. Pero el ondansetron, interesantemente, responde bastante bien. Y es más, podemos usar incluso varias dosis hasta llegar a controlar el efecto de cortar el vómito, que es una de las cosas muy molestas que ocurren en la quimioterapia, ¿ya? Entonces, por eso, Anel, que lo usamos principalmente para ese caso, ¿ya? Para la quimioterapia, como coadyuvante, para evitar las náuseas y los vómitos producidas por estas drogas, ¿ya? Es su principal indicación. Ahora, ¿de que pueden usarlo para otros vómitos? Pueden, ¿no? Pero se dan cuenta, no valdría la pena gastar tanto para algo que se puede controlar con algo mucho más económico, ¿ya? Bien, en cuanto a sus contraindicaciones, bien, no se usan entonces en pacientes, como están viendo, con enfermedad hepática, enfermedades renales, ¿ya? Más que todo porque tienen metabolismo hepático, ¿ya? Y se elimina por vía renal. Entonces, cualquiera de esas enfermedades produciría acumulación de la droga, ¿ya? Efectos adversos, como pueden ver, incluso son mínimos, son raros y ninguno preocupante. Como pueden ver, constipación, que es estreñimiento por si acaso, dolor de cabeza, astenia, que la astenia es la flojera, si ustedes quieren, pero involuntaria. Ya la astenia es la sensación que tiene alguien de no querer hacer nada, ¿ya? Pero no es la flojera voluntaria, es algo que está producido por la droga, en este caso. Ya puede haber diarreas y mareos. Sin embargo, como les decía, a menos si estás con unos vómitos tan intensos, vas a preferir aguantarte de repente un mareo o un poco de diarrea a estar con esa malestar de estar vomitando, ¿no? Entonces, más que todo, cuando digo, a la quimioterapia, ¿ya? Luego tenemos los antagonistas del receptor de la neurocinina. Este igual trabaja igual que el anterior, en el anterior caso. ¿Ya? Aquí está lo que es la Aprepitant, que también, igual que el anterior, sería una droga muy costosa, menos eficaz, ya, por lo tanto, no es la primera elección para cualquier vómito. Pero igual que el anterior, funciona bien en pacientes con quimioterapia y por lo tanto se puede usar en esas circunstancias. ¿Ya? Sin embargo, tiene efectos de sinergismo y antagonismo con algunas drogas y por eso no se debe usar con esas, ¿no? También el itraconazol, que se usa para los hongos, la eritromicina, que es un antibiótico, lo que es el inotecambi, plastina y paclitaxel, que se usan como quimioterápicos. ¿Ya? Y la cisaprida, que es un prokinético que ya no se está usando. Entonces, no se combina con ninguna de esas drogas, ¿ya? Sin embargo, si el paciente no estuviese tomando ninguna de esas, no existe ninguna contraindicación, ¿ya? Bien, en cuanto a los efectos adversos, lo único preocupante es el último, que son alteraciones del electrocardiograma. ¿Ya? No produce arritmias graves, pero sí puede alterar la función eléctrica del corazón, ¿ya? Lo cual, en este caso, podemos decir, no es grave, pero puede dar lugar a mala interpretación del diagnóstico, ¿no? En pacientes de repente tienen alguna patología y puede hacer confundir el diagnóstico. Ya por eso hay que tener en cuenta, si el paciente está bajo la lesión cardiológica, no se puede usar el aprepitan, ya porque puede tener alteraciones del electrocardiograma. ¿Ya? Bien, entonces, como ven, estas drogas son para usar en pacientes selectos, o sea, no es para usar la gran mayoría, sino para los casos que les he mencionado. Bien, luego tenemos el grupo de los antihistamínicos. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. Sucede que los antihistamínicos son drogas que bloquean los receptores de histamina, que son receptores que inician procesos inflamatorios de diferentes tipos,
como mecanismos de defensa. Entre esos incluso las reacciones alérgicas. Entonces, muchas veces cuando se habla de antihistamínico, se puede confundir con decir antialérgico, y ese es un error. La palabra antihistamínico no siempre es un antialérgico, sino se refiere a un grupo de varios tipos de drogas que pueden tener diferentes tipos de efectos. En este caso, estas drogas, por ejemplo, lo que es la prometacina y la difenidramina, son antieméticos, están viendo, ya no tienen efecto antialérgico, ¿ya? En cambio, el dimenhidrinato tiene efectos antialérgicos. Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Porque a veces cuando uno da esta droga y dicen antihistamínico, a veces los pacientes investigan y dicen, pero yo no tengo ninguna alergia, yo quiero para los vómitos. Entonces hay que aclarar que estos son antieméticos, ¿ya? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Igual cuando vemos farmacología para gastritis, la úlcera, lo que son los antisecretores, también hay grupos de antihistamínicos que actúan a ese nivel. Bien, estas drogas, principalmente el dimenhidrinato, se usa para lo que son las náuseas y vómitos, pero además para mareos, vértigo y cinetosis. Miren, estas drogas son muy buenas para los mareos y el vértigo, de cualquier causa. O sea, aparte de que sirvan para cortar los vómitos, sirven para mareos y vértigo. Bueno. Entonces, cuando una persona tiene algún mareo o vértigo de cualquier origen, podemos darle estas drogas para aliviar esa sintomatología. No para curar la enfermedad que lo está generando, pero para aliviar los síntomas. Ahora también se usa en lo que es la cinetosis. ¿Ya? ¿Qué es la cinetosis? La cinetosis es cuando producen mareos, náuseas y vómitos por el movimiento. Se suele observar en ciertas personas que son sensibles y que a veces cuando suben a un auto, un barco o un avión, le generan náuseas, vómitos y mareo. ¿Ya? Entonces sirve para eso. No le pasa a todos. La mayoría de las personas no tienen síntomas. Son unas cuantas personas que ni saben que tienen esto hasta que se suben a un avión, a un barco o a veces en un auto que está moviendo muy rápido, ya, o por largo periodo de tiempo. No sé, algunos de ustedes de repente es así, ya que ni bien suben auto, después de un ratito le dan ganas de vomitar, ¿no? Eso es la cinetosis. Y esas drogas son muy efectivas para eso. Es más, el dimenhidrinato es más conocido por el nombre de Gravol, ya que es un nombre comercial. Y con ese nombre ustedes lo van a encontrar incluso vendiendo en la terminal de buses o la terminal de aviones. Incluso, si a ustedes han viajado, esas que suben a vender pastillas, chicles, tienen dimenhidrinato, ¿no? Vos le dices, ¿tiene Gravol o tiene para las náuseas? Te van a decir eso. Y tiene, porque es bastante conocido como ese efecto. Además, lo interesante, por ejemplo, del dimenhidrinato, que uno de sus efectos, ¿sabes? Como vamos ahorita, es que producen somnolencia. Entonces, fíjense, si van a viajar por 12 horas en una flota, prefieren tomarse una de estas tabletas para que no vomiten y para que se duerman todo el camino, ¿no? Entonces, por eso son usados bastante en esto, ¿ya? Bien, seguro en todo barco o avión hay esa droga para justamente tratar esos efectos, ¿ya? Bien, en cuanto a las contraindicaciones. No se puse en paciente asmático porque se ha visto que puede generar crisis o empeorar el asma. El glaucoma es una enfermedad del ojo en la cual se incrementa la presión del líquido que hay dentro del ojo, ¿ya? Sucede que el ojo, por si acaso, es como una bolsa, no es sólido. Adentro hay un líquido y ese líquido todo el tiempo se está produciendo nuevo y se está absorbiendo el viejo, o sea, se está reemplazando constantemente, ¿ya? Ese líquido, entonces, que se está reemplazando todo el tiempo, ya
en algunas personas, podemos decir, se daña la zona donde se absorbe el líquido. Por lo tanto, se sigue produciendo en la misma cantidad, pero no se está eliminando en la misma cantidad. Lo cual hace que el líquido se empiece a acumular dentro del ojo y eso haría que la presión de ese líquido dentro del ojo empiece a aumentar. El problema de esa presión dentro del ojo es que puede terminar apretando a las arterias que alimentan la retina y eso significaría que no le llegaría sangre a la retina y la retina empezaría a morirse por falta de sangre. Y eso puede hacer que el paciente termine quedando ciego. Es una enfermedad que no es por si acaso producida por esta droga. Sin embargo, cuando las personas tienen esta enfermedad, no pueden usar esta droga. Y van a ver que hay otras drogas que también pueden empeorar esta patología. Y por eso está contraindicado en este tipo de enfermedades. Entonces, si el paciente tiene glaucoma, no podemos darle estas drogas, ¿ya? En cuanto a la próstata, aquí también sucede que este grupo de drogas lo que hace es relajar un poco el músculo liso. Teniendo en cuenta que la vejiga y el intestino tienen un músculo liso, entonces se pueden relajar cuando se consume esta droga. Ahora, en cuanto a la vejiga, ¿qué tiene que ver eso con la próstata? Sucede que los pacientes que tienen enfermedades de la próstata, sucede que la próstata se va a inflamar y se va a crecer. El problema es que la uretra pasa por el medio de la próstata. Si la próstata se hincha, puede terminar aplastando a la uretra. Entonces, la orina le va a costar salir por ahí. Entonces, la vejiga, para poder vencer esta obstrucción, aumenta su fuerza. Como todo músculo, cuando se le da trabajo, pues se hace más fuerte. Lo mismo es la vejiga, como es muscular, y como le está costando hacer pasar la orina, va a hacerse cada vez más fuerte. Su músculo se va a hacer más grueso, más potente, ¿ya? Ahora, con esa fuerza de la vejiga, se consigue hacer que la orina salga a través de la uretra que está aplastada por la próstata, ¿ya? Pero, si nosotros a ese paciente le damos un relajante del músculo de la vejiga, entonces se dan cuenta, esa vejiga va a estar relajada y por lo tanto no va a tener fuerza para poder empujar la orina a través de esa obstrucción, lo cual haría que el paciente tenga retención urinaria. Eso significa que no va a poder orinar, su vejiga se va a empezar a estirar y va a empezar a producir mucho dolor. Eso llamamos globo vesical, ¿ya? Bien. Entonces, eso sería lo que es el problema con la próstata, ¿ya? Entonces, muchas veces incluso pasa que algunos pacientes ni saben que tienen a veces problemas de la próstata y cuando le damos estas drogas no pueden orinar y ahí es donde nos enteramos que tienen problemas con la próstata. Bueno, algo parecido pasa con la obstrucción intestinal. También se relaja y cuando un paciente tiene obstrucción intestinal, más bien lo que menos queremos es que se relaje porque queremos que ese intestino empuje para botar lo que está obstruyendo, ¿no? Entonces, al darle esto pudiese empeorar ese efecto. En menores de 2 años, bueno, de aquí también aclarar un dato, van a ver más adelante en todas las drogas, que cuando una droga produce somnolencia, va a estar contraindicada en niños menores de 2 años. ¿Por qué? Porque los niños menores de 2 años, cuando tienen sueño, dejan de comer, ¿ya? Y ese es un problema, al menos en niños pequeñitos, ¿ya? En niños pequeños que están con mucho sueño no van a comer, no se van a alimentar y obviamente eso es contraproducente cualquier tipo de enfermedad. Ya por eso no se da en menores de 2 años, ¿ya? Bien, entre sus efectos adversos tenemos la somnolencia y ese sí es muy frecuente, por eso les mencionaba que justamente se usa a veces estas drogas justamente buscando ese efecto de producir somnolencia. Retención urinaria en pacientes que tenían problemas de la próstata y no lo sabían, o tal vez sí lo sabían, pero tomaron a pesar de eso esta droga. Como es depresor del sistema nervioso, además de producir somnolencia, puede reducir un poco la concentración. Y por lo tanto, por ese motivo está esa precaución
que ustedes están viendo, de que si toman estas drogas no pueden conducir movilidades ni manejar maquinaria peligrosa, ¿ya? Ninguno de esos dos, ¿ya? Eso porque pudiesen ponerse en riesgo ellos o alguien más, ¿no? Por el hecho de que se pueden dormir mientras están manejando, o como la concentración está reducida, puede hacer que eso termine en un accidente. Entonces, por ese motivo, está contraindicado en ese tipo de personas, ¿ya? Bien, o si lo va a tomar, no puede conducir, ¿ya? O manejar maquinaria peligrosa. Por eso siempre es bueno averiguar qué es lo que hace normalmente habitualmente el paciente antes de indicar estas drogas, ya que si de repente es chofer de profesión, no es bueno ni aconsejable dar ese tipo de antiemético, sino buscar otra alternativa. Bien. Bien, el otro grupo de antieméticos serían los antagonistas dopaminérgicos, de anti-D2. Eso se refiere a que bloquea la acción de un neurotransmisor a nivel del sistema nervioso, que es la dopamina, justamente una que participa en algunas funciones del sistema nervioso. Entre estas, las dos más usadas son la domperidona y la metoclopramida. ¿Ya? Esos dos. ¿Ya? Domperidona y metoclopramida. Bien. La domperidona incluso es bastante usada en niños, ¿ya? Porque es bastante segura, fácil de usar, ¿ya? Incluso un nombre comercial se hizo famoso, el Domper, ¿no? Justamente por esta droga, ¿ya? Claro que por su fama ahora es más caro, ¿no? Pero es muy efectivo, principalmente en los niños. La metoclopramida, de todos los que han visto, por lo menos desde mi punto de vista, es el mejor antiemético que hay, ya que es muy efectivo, con excepción de la quimioterapia, que eso ya les había hablado anteriormente, ¿ya? Para lo que son haloperidol y clorpromacina, si bien son antieméticos, no son tan efectivos. Pero lo que es, por ejemplo, la clorpromacina y el haloperidol principalmente, se usan a veces para pacientes que tienen hipo, ¿ya? Para el hipo, porque también bloquea ese efecto. No está aquí porque no es su principal indicación. Sin embargo, se puede usar para el hipo, ¿ya? ¿Para qué otras cosas más usamos? Aparte de las náuseas y los vómitos. Uno, para el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es eso? Hay personas que tienen un problema con su esófago. Sucede que entre lo que es el esófago y el estómago hay un esfínter, que es un músculo que cierra esa unión entre el esófago y el estómago. De tal manera que por más que estemos echados o incluso cabeza abajo, parados de manos, como decimos, el contenido del estómago no debería volverse al esófago. Pero algunas personas, por diferentes causas, como infecciones, de nacimiento, etc., tienen problemas para cerrar esta unión entre el esófago y el estómago, y este músculo no funciona adecuadamente. Por lo tanto, a veces esa unión entre el estómago y el esófago permanece abierta o parcialmente abierta. Entonces, si la persona se recuesta, el contenido del estómago se vuelve al esófago, lo cual hace que el paciente se levante en la mañana con la boca amarga, con sensación de ardor, quemazón en la región retroesternal, ¿ya? Incluso a la larga puede tener problemas, ya que puede dañar los dientes, puede producir dolores de garganta y lo peor, cáncer de esófago en algunos casos. ¿Ya? A eso se le llama reflujo gastroesofágico. Como estos son prokinéticos, acuérdense que decía que ayudan a vaciar el estómago, ¿ya? Se puede usar en reflujo gastroesofágico. Ahora, por ejemplo, el ideal para esto es la domperidona. Es el mejor prokinético de esta familia. ¿Ya? Entonces, en pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, le vamos a dar domperidona, ¿ya? Ahora, miren, si es para darle tratamiento para los vómitos, se usa domperidona cada 8 horas. Horario
sin importar mucho la hora, si es antes o después de comer o otras cosas. Sin embargo, si lo vamos a usar para el reflujo gastroesofágico, se recomienda darle al paciente ya antes de comer o incluso solamente antes de acostarse, 1 hora antes de acostarse, para que así lo vacíe el estómago y cuando se eche no tenga ese problema. ¿Ya? Bien, luego sirve para la hiperemesis gravídica. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Durante el embarazo, ustedes saben que suelen haber náuseas y vómitos. ¿Ya? Las náuseas y los vómitos durante el embarazo son normales, ¿ya? Son síntomas y son aceptables como normales. Sin embargo, hay mujeres que durante el embarazo los vómitos le vienen a veces tan intensos y tan seguidos que no le permiten alimentarse y suelen ser perjudiciales, ya que van a hacer que la paciente se deshidrate e incluso como el vómito es tan seguido y tan intenso, puede hacer que el esófago se desgarre o se rompa. ¿Ya? Entonces, en esos casos, que a eso le llamamos hiperemesis gravídica, que es cuando son vómitos exagerados durante el embarazo. Entonces, para eso podemos usar, para la hiperemesis gravídica, ya el mejor es la metoclopramida, ya para esa función. Ahora, en cuanto a la radiación, se ha visto que puede ayudar a reducir los efectos de la radiación y por eso se lo suele usar a veces en pacientes que usan o que están realizando algún estudio en donde se usa radiación, ¿ya? Actualmente, para algunas patologías como para el cáncer, se suelen hacer estudios con isótopos radioactivos, ¿ya? Eso, por ejemplo, se conoce como centellografía. Y también en radiología o en tomografías se suele dar al paciente ciertos contrastes que pudiesen ser radioactivos. Entonces, para minimizar ese efecto, se da la metoclopramida. Ya se puede usar esta familia. Y entonces, para esas otras situaciones, podemos usar estas drogas. Como contraindicaciones, no vamos a usar en pacientes con obstrucción intestinal, porque no solamente decía que son prokinéticos. Entonces, si el intestino está obstruido, darle esto puede generarle más dolor al paciente. ¿Ya? Efectos adversos, como ven, dolor abdominal, cefalea y confusión, principalmente con la metoclopramida. Incluso en algunos pacientes pudiese producir cierto grado de somnolencia. ¿Ya? Sin embargo, no es frecuente. ¿Ya? Bueno, entonces creo que Tío también quiere traicionarnos. Está medio que queriendo cortarse. Bueno, pero ya nos falta poco, vamos a acabar ahorita. Bien, entonces, esos serían los antieméticos. Entonces, ya saben, todas estas drogas que hemos visto se usan para el tratamiento de las náuseas y los vómitos, pero se dan las características más útiles en cada caso. ¿Ya? Los que más se usan actualmente, a menos en niños, es la domperidona y la metoclopramida en adultos. Y los otros según las circunstancias que ya hemos hablado de cada uno. ¿Ya? Bien, eso serían entonces los antieméticos. ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor, Dime. ¿el Viadil no entra en este grupo? No, no es un antiemético el Viadil. El Viadil es para el dolor de estómago, ¿no? Para alcohólicos, sí. ¿Ya? Ahorita, bueno, no creo que ahorita, mañana ya. Lo vamos a ver. Está acá en grupo de los antiespasmódicos, ¿ya? Pero no como antiemético. Ya no sirve para los vómitos. Ya, Sirve para los cólicos. ya. ¿Ya? Gracias. Bien. El siguiente grupo entonces que vamos a estudiar sería los antisecretores gástricos. ¿Ya? Los antisecretores gástricos serían drogas que su función es bloquear la producción de ácido clorhídrico a nivel estomacal. ¿Ya?
Por lo tanto, serán útiles para el tratamiento de las gastritis, úlceras, reflujo gastrogástrico, dispepsia, hipercias y pancreatitis. Ya, ahorita vamos a hablar de cada uno. Entonces, por ejemplo, la gastritis es una inflamación de la mucosa del estómago en la cual, podemos decir, se pela la capa más superficial. Es así, todos ustedes alguna vez se han debido quemar, ¿no? Y han debido tener una ampollita. ¿Ya? Y la ampollita se ha reventado y ha quedado la carne viva muy dolorosa, ¿no ven? Así es la gastritis, por dentro. Entonces, la capa que se cubre por dentro del estómago, que es la mucosa gástrica, a veces se pela la capita más superficial y queda esa zona bastante inflamada y dolorida. Es la gastritis. Ahora, para que ese tejido se pueda reparar, es necesario que el ácido deje de quemarlo, porque si bien ese tejido está queriendo curar, el ácido no lo deja curar, porque el ácido lo va a estar quemando. Quiere recuperar y lo vuelve a quemar. Quiere recuperar y lo vuelve a quemar. Entonces, eso hace que la gastritis no cure. Lo mismo pasa con las úlceras gástricas. Se está quemando todo el tiempo con el ácido y eso no deja que cure. Entonces, al darle una de estas drogas bloquearían la producción de ácido clorhídrico a nivel estomacal. Entonces, al hacer eso, ya evitaría que se sigan quemando y por lo tanto estos empezarían a curar ya por sí solos, porque una gastritis va a curar sola. Lo único que necesito es evitar que el estómago siga produciendo ácido para que lo siga quemando. Ya por eso están viendo, sirve para la gastritis, para la úlcera gástrica. En cuanto al reflujo, es lo que les mencionaba hace rato con la domperidona, ya. Ayuda también, ya que si yo tengo un paciente con un estómago que está vacío y que no está produciendo ácido, entonces cuando se eche, no se va a quemar su esófago y no va a tener las complicaciones debidas a esto. Las dispepsias, bueno, ya saben, es cuando uno está como indigesto, les dije, una vez, al día siguiente, cuando hay sensación de ardor, pesadez en el estómago, ya, generalmente se debe a que hemos producido más ácido de lo normal. Entonces, en ese caso, estas drogas también ayudan a aliviar ese malestar. Lo mismo las hiperacideces, que se suele ver a veces en algunas situaciones, como en el embarazo. Y la pancreatitis. En cuanto a la pancreatitis, aquí es un poco diferente el mecanismo. Sucede que la pancreatitis se debe a que las enzimas del páncreas se activan dentro del páncreas. Normalmente el páncreas produce enzimas que los coloca en el jugo pancreático y luego las bota al intestino para que se mezclen con los alimentos y así se pueden digerir los alimentos. Entonces la pancreatitis, estas enzimas no se activan en el intestino, sino dentro del propio páncreas. Lo que va a pasar aquí es que podemos decir que el páncreas se autodigiere, se empieza a deshacer a sí mismo y puede llegar incluso a ser mortal, ya que el páncreas está apoyado sobre la aorta, la arteria más importante del cuerpo. Si estas enzimas digieren todo y terminan también dañando la pared de la arteria, vamos a sufrir de hemorragias que pueden llegar a ser mortales. ¿Ya? Entonces, para evitar esto, al paciente le vamos a cortar todos los alimentos, ni siquiera agua por llorar, para que no haya el estímulo para que el páncreas produzca jugo pancreático. Y además tenemos que apagarlo al estómago. Entonces, para eso vamos a dar estas drogas, para que el estómago deje de producir una hormona, que es la que manda al páncreas para que produzca más jugo pancreático. Entonces, al hacer así, prácticamente apagamos el páncreas y dejamos que él se repare por sí mismo. ¿Ya? Entonces, por eso se usa en las pancreatitis. Bueno, vamos a quedar por hoy porque se nos está acabando el tiempo. ¿Alguna pregunta? Doctor, ¿para cuándo es el examen? Para el, creo que es para el 21, por ahí cerca. ¿Ya? Bueno, ya no hay tiempo para buscar. Mañana les digo, así me acuerdo. Pero es por ahí. Ya, No me ya. acuerdo si es 21 o 24, pero es por ahí el examen final. ¿Ya? Oh, Bien, entonces nos vemos mañana, chicos. ¿Ya? Se cuidan, vayan ya. Hasta estudiando. mañana. Chao. Hasta mañana, Pórtense doctor. bien. Chao, chao. Chao, chao.